es un diálogo entre personas que han pensado y vivido los museos. Entonces, ustedes, las personas participantes han recibido antes las preguntas, han pensado al respecto y su participación es libre. Yo sugiero que sea un diálogo entre ustedes y también que lo hagan con una libertad, o sea, no hay un orden preestablecido. Yo sugiero que nos dediquemos primero al tema de educación y, y a lo que dé el tiempo, porque hay mucho que pensar al respecto. Entonces, les agradezco mucho el que estén aquí y vamos a iniciar. Gaby, por favor. Bueno, ICOM, déjenme quitar esto. Desde un principio se pensó en pensar nuevamente el museo para iniciar procesos de reinterpretación, para revisar, reescribir y reformular la definición de museo. Muchos grupos ya lo han hecho. Por ejemplo, recientemente Ibermuseos sacó toda una serie de definiciones de museo, válido en principio para museos latinoamericanos y dentro de las definiciones que pone en su programa está el museo virtual, el museo comunitario, el museo de territorio, la colección museográfica, recurso, en fin. Se ha pensado ya en este tema y sí quiero que a partir del CIM también lo pensemos mucho para México y para el ICOM y para la UNAM. La que sigue, Gaby, por favor. Bueno, cuando en el ICOM se buscó, se invitó a la gente que participara en pensar esta reunión, pues surgieron muchísimas ideas. Imagínense, a nivel internacional se discutieron muchísimos temas y esta es cómo son las funciones del museo, sus responsabilidades societales, los cambios que nos llevan a las epistemologías, el tema de globalización, ecología, la relación que debe tener el museo con la naturaleza para la construcción de conocimiento, el análisis de evidencias materiales, tanto culturales como naturales, la interpretación cultural, cómo deben ser las prácticas museísticas, el tema de colonialismo y de colonización, que ahora es un tema muy fuerte que se está trabajando, los problemas de geopolíticas, la migración, las injusticias sociales, la definición y limitaciones simbólicas que hacemos nosotros en los museos. También se cuestionó políticas de exclusión sobre temas de naturaleza, de la historia, de discriminación, de injusticia, temas que hoy por hoy pues, están muy latentes. También se discutieron cuáles debían ser las nuevas prácticas museológicas, cuál debía ser la gobernanza de museos, la economía y la sustentabilidad de los museos, cómo establecer una democracia cultural en museos, y un tema también muy candente fue el de las comunidades, porque cada cultura, cada país tiene conceptos distintos de comunidad. Bueno, lo que pasó, Gaby, lo que pasó es que antes de la reunión de Kioto, trataron de unir todos estos puntos y quedó una definición medio que finalmente no fue aprobada, pero tratando de unir todos los aspectos, los museos son espacios democratizadores
inclusivos y polifónicos para el diálogo crítico sobre los pasados y los futuros, reconociendo y abordando los conflictos y desafíos del presente, custodian artefactos y especímenes para la sociedad, salvaguardan memorias diversas para las generaciones futuras y garantizan la igualdad de derechos y la igualdad de acceso al patrimonio para todos los pueblos. Los museos no tienen ánimo de lucro. Ahora bien, continúan con esta larga definición, son participativos y transparentes y trabajan en colaboración activa con y para diversas comunidades a fin de coleccionar, preservar, investigar, interpretar, exponer y ampliar las comprensiones del mundo con el propósito de contribuir a la dignidad humana y a la justicia social, a la igualdad mundial y al bienestar planetario. Bueno, pues esta mega grandísima propuesta de definición que tiene algunas ideas de la de 2007 y otra de los temas, la anterior, Gaby, por favor, y otra de los temas que se fueron acumulando en Kioto, no se llegó a una conclusión. Es más, ICOM a nivel internacional dijo, no, lo vamos a seguir analizando, queremos incluir a más personas y sobre todo queremos escuchar a los distintos países, a las distintas representaciones de ICOM en los países. Déjenme decirles que esta propuesta de definición que no fue aprobada, uno de los aspectos por los cuales no fue aprobado es porque aquí falta la palabra educación. Por eso mi propuesta de comentar este tema al principio. Entonces, ICOM, al no aprobar esta definición y sugerir que trabajemos en conjunto vía las mesas nacionales de ICOM, nos convocan a que nosotros pues también pensemos en este tema, incluso mandemos algunas conclusiones para que sean tomadas a nivel internacional. Ahora sí, la que sigue, Gaby. Por consiguiente, nos quedamos con la definición que teníamos, ¿sí? Que es bastante más sencilla, pero se sigue manejando así. Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Estos fines educativos y estudio, pues son los que mantienen mucho la visión de esta definición y lo que se defendió ampliamente en Kioto, y que se pedía que esta parte educativa no quedara ajena a la nueva definición de museo. En este sentido, creo que es todo, ¿verdad, Gaby? En este sentido, es que echamos a andar esta nueva discusión, poner el museo a debate, y por eso los invité. Entonces, yo ya hablé mucho, les doy nuevamente la bienvenida, y qué bueno que está Maya Dávalos. Miren, ustedes saben que yo escogí tres temas, pero son muchísimos los que están en el tintero. Entonces, sabemos que con esto no se termina la discusión en México, sino que se van a abrir otros foros, no nada más a través del CIM, sino que ICOM México pues va a continuar con esto a través de sus comités por especialidad para que lleguemos a algunas aportaciones que México haga a nivel ICOM. Entonces,
pues yo quisiera escucharlas. Considero que el museo desde un principio ha tenido una función didáctica y así como ha aumentado el conocimiento de la didáctica, ha pasado a lo educativo y a lo pedagógico, ha crecido mucho. Sí quisiera yo escuchar sus opiniones sobre cómo deberíamos entender hoy la función educativa del museo. ¿Qué alcances debería lograr? No sé si alguien levanta la mano y dice yo primero. No veo las caras de nadie, nada más vemos la presentación, Cabito. Si nos quitan la presentación, ¿nos podríamos ya ver? Sí, sí. Ok, ahora sí. Nos abren el micrófono, sí. Fue larga la presentación, pero a ver quién quiere hablar al respecto. Tenemos pedagogas aquí. Sí. Claro que sí. ¿Me permite? No sé como tú danos la si palabra, creo que todas queremos decir algo. No se te oye. Tu micrófono, doctora. Todas quieren hablar. Maya, tú primero, por favor, y yo apago mi micrófono. Maya. Bueno. Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias, doctora Luisa Rico Mansart, por esta invitación. Y bueno, pues darle las gracias también a la dirección que atinadamente usted lleva a cabo. Y además, no solamente eso, sino a Universum y a la UNAM. Y bueno, pues más que nada debemos de tomar en cuenta que lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Que los museos llevan 3 meses cerrados. Hoy precisamente estaba buscando los datos de los museos mexicanos y no tienen para cuándo abrir todavía. Algunos museos en Europa ya están empezando a abrir, lo hemos visto en España, en Francia y probablemente también en la parte del norte, algunos museos que parece ser que ni siquiera cerraron, pero en general llevan los museos 3 meses cerrados. Ahora bien, todo lo que viene siendo el sector cultural también está confinado y en una situación un poco especial. Me quiero centrar en tu pregunta. ¿Qué podemos nosotros como especialistas opinar sobre la educación en los museos, esta parte didáctica tan importante que es una parte pues sustancial en los museos y que desafortunadamente no se tomó en cuenta para la nueva definición de museo propuesta en 2019 en Kioto y que por eso fue rechazada esos 2 párrafos largos, complicados, que por la mayoría no fueron aceptados. Bueno, pues yo, sin ser pedagoga como algunas especialistas que están por allí, creo que Lucía Mata es una de las especialistas, podría decir que es un área muy importante para ICOM, que sí se debe de tomar en cuenta en la nueva definición de museo y que hay, bueno, pues muchos espacios en los museos y muchas instituciones lo tienen como prioridad educar. Sabemos que cualquier persona que entra a un museo busca de alguna manera un enriquecimiento y eso deriva en parte de la formación y la educación del visitante. Un visitante entra a un museo y siempre sale con una mentalidad diferente. Este aspecto de educación, pues sin duda fortalece mucho la disciplina dentro de la museología y de la museografía. No me quiero extender más, ese sería así como mi una de mis primeras ideas. Gracias.
Gracias, Maya. No, y sobre todo por ser breves. ¿Quién dice yo primero? Angélica, ¿te parece? A ver, todas quieren hablar. Bueno, Angélica, por favor. Tú da la palabra. Gracias, muchas gracias, gracias doctora Luisa Fernanda por la invitación, muchas gracias también a Maya, a Magdalena y a Lucía Mata por estar aquí. Bueno, pues yo soy pedagoga y respecto a la educación en los museos, pues creo que tiene mucha importancia y estoy totalmente de acuerdo en que no se haya aprobado esta definición porque no incluía este término que es muy, muy importante y que tiene que ver con educar, pero también, como lo mencionaba en la sesión pasada, reeducar a nuestros públicos en un momento en el que la forma de visitar, la forma de estar en el museo va a ser distinta. Entonces, esta parte de reeducar también creo que es importante. Ahora, el museo está nosotros como en pedagogía dividimos en educación formal, no formal e informal, y el museo está en estos tres campos y ámbitos de la educación. En la educación formal, pues cuando se hacen visitas guiadas propiamente para las escuelas y que se relacionan temas, esto lo vemos mucho en el Museo de Antropología, que se ven los temas que están relacionados con el currículum que tienen los estudiantes de primaria por revisar y también de secundaria. En la no formal lo vemos con las actividades que realizan, como en las pláticas, las conferencias, las visitas guiadas, que quiero aclarar una cosa en el ámbito de la educación no formal, que tiene que ver con, a veces se piensa que la educación no formal es espontánea y que no se planea, en realidad no. En realidad la educación no formal sí se planea y lo vemos también con los cursos que se hacen en los museos, las pláticas que son planeadas y que, pues bueno, forman parte de la educación no formal. Y respecto a la educación informal, pues cuando una persona va al museo, ya sea porque lo invitaron nada más o la invitaron y tiene que ir, pues de todos modos algo aprenderá. Entonces creo que en primer lugar quiero resaltar esto, que la educación está presente en los museos y en estos tres ámbitos que en la pedagogía los dividimos, como lo vuelvo a repetir, en educación formal, no formal e informal. Este es mi primer comentario. No se escucha, doctora. Ah, ya. Gracias, sí. Magdalena. Gracias. Hola, pues bueno, muchísimas gracias Luisa, muchísimas gracias a todas mis compañeras por estar aquí presentes conmigo, colaborando en esta que pues para mí es una vocación importantísima y que creo que la misión de definir un espacio como el museo es una misión bien complicada. Entiendo por qué no fue aprobada la definición. Creo que uno de los defectos que tuvo es ser demasiado amplia y demasiado, digamos, bondadosa con diferentes grupos de poder dentro de la organización propia del ICOM, ¿no? Creemos que debe de trabajarse más en un consenso y creo que lograr una definición mucho más concisa generaría también mucha mayor fortaleza para las instituciones. Al abrir tanto el campo definitorio del museo, pues se pierde el objeto de definición y al final eso pues genera un problema a la larga para el propio ICOM, en mi opinión. Ponernos de acuerdo es un problema muy grave y creo que tiene que ver mucho con una discusión que se da a partir del 2015 en la UNESCO y que sé que hoy en día se debate para continuar a hacer una convención de museos y que tiene que ver con la visión desde otra plataforma, ¿no? Creo que nosotros estábamos muy acostumbrados a una dimensión en donde estaban las colecciones, el espacio museístico, esta discusión del espacio blanco, del cubo blanco que se tenía que conformar, y por el otro lado, el de los públicos. Hoy en día creo que también existe un entorno, otra nueva esfera que tiene que ver con las comunidades desde una perspectiva de una crítica y de una aportación a la sociedad. La sostenibilidad del museo tiene que ser un factor fundamental y es una, yo creo que de las grandes discusiones que está en el entorno museal, que es justamente la sostenibilidad, y la sostenibilidad te la da la comunidad. Es por eso que creo que la educación debe de estar en este ámbito y que ahora la discusión sobre una educación formal o no formal o informal, como comentaba Angélica,
pues ella es limitativa. Tendríamos que abrir, y esta pandemia nos lo demostró, que tenemos que abrir nuevos cauces para acercarnos a comunidades. Realmente creo que la definición del museo tiene que ver en este vínculo nuevo con la comunidad, en esta idea de las audiencias, de generar audiencias no solo a través de la virtualidad, como ya está sucediendo en todos los países del mundo, sino que tiene que ver con la idea de ir incorporando mayor significado para las comunidades, tener mayor sentido de pertinencia y de pertenencia, que son tres cosas diferentes que creo que la educación debe de buscar hoy en día. No es solo el informar, creo que eso ya fue muy superado. No solo es el trabajar, es el de incorporar lo que está sucediendo afuera del espacio museal y generar un espacio crítico y de reflexión. Por eso es tan importante también, creo, en la definición, la inclusión de términos como democracia, ¿no? Justicia social, que creo que tiene que ver con el factor educativo. O sea, el museo no es un espacio neutro y tiene que tener un compromiso social con esa comunidad a la cual servimos. Y creo que en ese sentido la educación hoy en día se redimensiona a no ser únicamente mediadores de conocimiento, sino a tener también una postura de reeducación, como comentaba Angélica, una postura mucho más activa con respecto al contexto social, al concierto social y de las comunidades, ¿no? Ya no podemos olvidar a otras comunidades que antes estaban totalmente excluidas, ¿no? Migrantes, estos fenómenos de migración, de violencia, pues no pueden ser ya excluidos del museo como un diálogo, y la inteligencia del museo es cómo debe de abordarlos, no provocar mayor violencia, sino al contrario, provocar mayor reflexión en torno a la violencia y el papel de la responsabilidad social. Creo que la sostenibilidad tiene que ver mucho también con esto y no solo con factores económicos. Gracias, Mac. Bueno, pues nos quedamos con permanencia, pertinencia, pertenencia, como tres conceptos en este caso. Lucía, ¿tú quieres agregar algo? Sí, cómo no, y precisamente, bueno, antes que nada agradecer la invitación, me da mucho gusto estar en tan grata compañía, pero me parece que esta cuestión, sí quiero regresar a esta parte de la omisión de lo educativo, que extraña y no, porque es síntoma y resultado, ¿no? Yo recuerdo que en la convocatoria para Kioto 2019 estaba claramente especificado que los museos, esas instituciones que eran estáticas, tendrían que reinventarse para convertirse en centros culturales más interactivos a partir de formas innovadoras, ¿no? En ese sentido, pensar en más interactivos y formas innovadoras, pues llevan a un punto en donde tiene que haber una noción necesariamente de educación en ella, ¿no? Lo que me parece es que en ese sentido hay que pensar no en una reinvención, sino más bien en una conversión, ¿no? De un público cada vez más diverso, más global, más contemporáneo, que ahí también se decía, ¿no? Y bueno, con esto a lo que me refiero es que esta reinvención tiene que ver con concebir al museo como un constructo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Esta nueva geopolítica mundial, en su riqueza y en esta gran multiplicidad de acercamientos a lo educativo, no alude exclusivamente a campos disciplinarios, sino a perspectivas diversas. Si nos vamos a esta cuestión, hoy los museos, además de servir a la sociedad y depender de ella, yo los entiendo como, y bien hace un rato lo decían quienes me antecedieron, los siento como catalizadores. O sea, para mí son catalizadores de nuevas ideas, de nuevas conversaciones, y son moderadores más que presentadores de contenidos. Entonces, como moderadores, refleja directamente sus objetivos y su razón de ser.
Y en ese sentido se trata de imaginar que el museo debe apostar por otros modelos, por otros tipos de comunicación y también de convivencia social. Bien lo comentaban hace un rato, también tiene que buscar otras maneras de construir conocimiento, compartirlo, ponerlo a discusión, pero también de rescatar tantas narrativas que diariamente se viven y especialmente por quienes trabajan directamente en el ámbito educativo, por el personal educativo de los museos. No quería dejar pasar esta cuestión. Sería por el momento mi participación. Gracias, Lucía. Me gusta mucho la idea que el museo sea un moderador. Yo quiero hacer un arco, una especie de arco entre lo que nos pasa en la vida cotidiana, en nuestros museos, y hacia dónde vamos, no nada más después de esta pandemia, sino obviamente con las nuevas tecnologías. La pregunta inicial es, bueno, ¿hasta dónde llega esa función educativa del museo? Yo estoy de acuerdo con ustedes de que en el museo todo tiene que ser educativo, desde la entrada al museo. ¿Sí? O sea, desde que la persona piensa, sabe que va a ir a un museo, tiene que haber una actitud educativa ahí. En el momento en que llega al museo, también debe haber una actitud educativa y no hacerlo esperar 2 horas antes de entrar. Cuando se acerca a la taquilla o a la entrada del museo, también debe haber una actitud educativa. Las personas, los custodios de las salas, también deben tener una actitud educativa. Los materiales, bueno, hasta los baños, todo debe pensarse bajo una idea educativa en donde efectivamente los museos son moderadores, tienen que convertir todo su ámbito y pensarlo desde el punto de vista educativo. No sé qué opinan ustedes, si he sido clara, si sí, si no, o eso por un lado. Para después, al final de la otra punta del arco, y luego cómo lo hacemos con las nuevas tecnologías. Sí me gustaría que lo comentáramos esta primera parte, nuestra vida cotidiana del museo. Decimos que los textos son didácticos, que la museografía es didáctica, muy educativa, pero todo el resto del museo, ¿qué pasa? ¿Sí? Lo pongo sobre la mesa a ver si alguien quiere comentar. Pues, si me permites, nada más una reflexión. Desde la década de los 60 ya se había incrementado mucho, desde luego la visita a los museos, la creación de los nuevos museos, el parteaguas que fue la creación de 1964 con la inauguración del Museo Nacional de Antropología y después el del Virreinato y un año después el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. En fin, una serie de museos, y no solamente aquí en la ciudad, sino también museos comunitarios. Ya se tenía muy en cuenta este aspecto de educación y se abrieron en prácticamente todos los museos este programa que había entre el visitante como alumno, digamos, y el grupo del museo especialista como pedagogo, que sería el maestro, ¿no? Entre comillas. Ya se tenía muy en cuenta. Han pasado muchas cosas y en la década de los 70 y ya a finales del siglo se cerró con un gran número de museos en el mundo. Entonces, ahí se cambió un poco el aspecto. Si era verdaderamente la función del museo el ser un educador o simplemente las personas iban a ver una colección, a tener una experiencia, nada más en el sentido plástico o dependiendo un poco de lo que viene siendo la vocación del museo, pero
En algunos museos se enfatizó más hacia la educación infantil. Se abrieron muchas salas lúdicas, se abrieron muchas zonas para niños, guías especiales para niños, pero se perdió un poco esta parte que viene siendo para el adulto, aunque hay la guía, ya sea en persona o las guías que ya estaban grabadas y llevan al adulto a estar enseñando y que tengan esa experiencia de aprendizaje, se centraron más en la educación hacia los niños, en términos generales, hasta los 12 años. En algunas secundarias yo lo veo, por ejemplo, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, la cantidad de escuelas que van y la cantidad de jóvenes que entran. Y bueno, allí se ve esta parte tan especial que hay para ese sector de visitantes. Entonces, si tú nos preguntas cuál ha sido ese acercamiento entre el museo y la pedagogía, yo estaría pensando que hay muchísimo más acercamiento hacia un sector de visitantes jóvenes que hacia el propio adulto, sin dejar de pensar en que hay en muchos museos esta parte en que ha habido mucha inclusión, sobre todo para las personas no videntes, que ya se han metido las cédulas con pues táctiles y se ha ampliado un poco en ponerlos, por ejemplo, en otros idiomas y demás. Pero en la parte esta de pedagogía, creo que ahí está un poco pues dispareja la educación. Se me hace, siento que así ha sido más hacia ese sector de la población, más infantil. Lucía, no te vemos, Lucía, y si levantas, a ver, Lucía, no te vemos, eso. Si levantas la mano, pues no sabemos. A ver, Angélica quería decir algo. Sí, sí, gracias. Respecto a lo de la educación y de la tecnología, quiero hacer un comentario respecto a la tecnología, porque a veces podemos creer, y bueno, la tecnología ahora es digital y es virtual, pero antes de esa tecnología virtual, por ejemplo, podemos hablar de que la tecnología puede ser un lápiz, porque la tecnología sirve para resolver una necesidad de un determinado tiempo. La tecnología puede ser un lápiz, puede ser un papel, puede ser una pluma. Entonces, ahora retomando en los museos, la tecnología que antes se usaba en los museos era hacer réplicas de objetos que se encontraban en los museos y llevarlos a las escuelas o a las comunidades, que incluso ahora se está retomando eso. Entonces, podemos hablar de distintos tipos de tecnologías, desde las digitales hasta las analógicas o las que no son digitales. También quiero hacer un comentario respecto a la educación, en lo que comentaba la arquitecta Maya, de la educación, y tiene toda la razón porque los programas en un principio sí fueron enfocados hacia los niños y no se consideraban como a otro tipo de públicos, porque se tenía la perspectiva, la visión de que cuando ya uno es adulto, pues ya terminaste tu carrera, ya qué más vas a aprender. Y en realidad no es así, hasta que después, posteriormente, como en los años 60, 70, surge la educación a lo largo de la vida. Y esta educación es la que retoma que todas las personas pueden aprender sin importar su edad, su nivel de conocimiento, su condición, todos tienen el derecho y todos tienen la capacidad de aprender. Y entonces es aquí cuando se empiezan a incluir y a hacer programas de públicos distintos. Por ejemplo, quiero retomar algunos programas que tiene el Palacio de Bellas Artes, que es para adultos mayores, que hace visitas especiales para ellos. No todos los museos, hay que aclarar, y es muy cierto lo que dice la arquitecta Maya, porque no todos tienen este tipo de programas y deberían incluirlo. Sé que es complicado y que a lo mejor no todos los meses, pero a lo mejor dedicarle un mes a los adultos mayores, otro mes a los
niños en situación de calle, por ejemplo, que es un programa que sí tiene el Museo Franz Mayer, y también tienen otros programas, como lo mencionó también la arquitecta Maya, para personas con discapacidad, especialmente con discapacidad visual. Con estos, por ejemplo, en San Carlos tienen unas réplicas en relieve de la Gioconda, para que puedan tocar estas y digamos que ver de otra manera, no necesariamente con los ojos, sino con otros sentidos. Entonces, bueno, quería hacer este comentario respecto a la educación a lo largo de la vida, que sí retoma esta importancia de no solamente enfocarse a una población, sino a una variedad de poblaciones que tienen el derecho y la capacidad de aprender. Gracias, Angélica. Pues seguimos el mismo orden, Mac. Pues a mí me gustaría comentar que, bueno, retomando el término de educación a lo largo de la vida, creo que es importante recordar a Freire y algo que Freire decía, que la pedagogía, dentro del libro de la pedagogía del oprimido, es que hay que quitarnos esta idea de que los seres humanos no traemos conocimientos ya adquiridos. Creo que en ese sentido los museos deben de hacer un proceso de reflexión fuerte, a decir que, pues a valorar los conocimientos que traen las personas visitantes. Creo que la dificultad de seccionar los públicos tiene un problema muy grave porque no nos da abasto, ¿no? No nos da abasto en la gestión diaria del museo. O sea, pensar en dedicarnos a un público en especial, lo que nos obliga es a descuidar a los otros públicos. Y creo que en eso los museos de arte contemporáneo nos han abierto mucho los ojos a todos los museos, sobre todo a los museos de historia y a los museos de antropología, en donde han tratado justamente de explicar lo inexplicable y de hacer una mediación mucho más inteligente, que ha hecho que también los mismos modelos de educación más formal que se tenía en los museos de antropología, pues esté variando. Y creo que eso es una coyuntura bien importante, porque partimos de que si tú ves al público como algo estático en donde tú aportas y él no te aporta, pues el primer problema es que la construcción del conocimiento no es nuestra, la construcción del conocimiento está en el visitante, en las comunidades, y tenemos que aportarle las herramientas a esos visitantes, pero con un profundo respeto de esta construcción de estos saberes propios. Y yo creo que ahí es cuando comienza esta visión de la comunidad y abandonamos esta terminología de públicos para hablar de comunidades, porque las comunidades nos es mucho más fácil asirla, ¿no? Estas comunidades que nunca habían entrado al museo y que hoy los espacios museísticos están buscando el entrar. Migrantes, por ejemplo, el año pasado una exposición espléndida en Estados Unidos sobre la bestia, ¿no? ¿Por qué empiezan a haber estas problemáticas dentro de la explicación, ¿no? De la explicación museística? ¿Por qué las exposiciones están virando a tener mayor compromiso social? Porque tiene que hablar a esas comunidades que tienen un constructo ya de conocimientos y que el museo tiene que ayudar a ser un mediador para ir generando espacios de reflexión crítica. Creo que eso sí es un aporte de este siglo a la educación, ¿no? A la educación vista ya no desde la visión formal o escolarizada regular, sino desde la visión de la formación de la construcción de conocimientos. El concepto de construcción nos permite justamente abrir el espacio del museo y por eso esta polifonía en la misma definición, ¿no? Porque esas comunidades que se acercó el ICOM a dialogar para esta discusión, pues generaron esas visiones tan diversas, porque esas comunidades tenían que ser representados. Y eso yo creo que es el gran reto de los museos hoy en día en el aspecto de la educación, que estas comunidades se sientan representados y se sientan no solo representados, sino que tienen nivel de
o sea, se sientan identificados, que se sientan partícipes del espacio museal. Creo que eso es súper interesante de lo que está sucediendo y por eso estamos viendo un museo diferente. Ya no estamos viendo un museo tradicional, sino un museo diferente. Eso es un poco que todas coincidimos desde diferentes perspectivas a eso, ¿no? A que hoy en día sí, el museo sí está en un proceso de definición clara, ¿no? De una nueva visión, ¿no? Es un poco lo que quería comentar, ¿no? No, muy bien. Gracias, Mac. Lucía, ¿tú quieres agregar algo a esto o después? Sí, cómo no, y retomando lo que comentaba justo Maya Dávalos hace un rato, a mí me parece que esta cuestión nos lleva a asumir lo complejo y más bien la complejidad de lo educativo, ¿no? Que hay que tomarlo como un objeto de reflexión también y de debate, desde una mirada mucho más plural. Si nosotros pensamos hace un rato lo decía, en la reflexión, en lo que puede aportar quien está directamente vinculado al trabajo cotidiano con los públicos y demás, nos vamos a referir a que esto requiere también una reconfiguración en la propia percepción y el perfil mismo del personal educativo, ¿no? Hacer frente a estas necesidades que se han llamado o se les ha denominado como de modernidad líquida, donde pues prevalece la discontinuidad y el olvido, hay que asumir y reforzar la educación como un derecho, bien ahorita lo están diciendo, ¿no? Y más en nuestro país que se caracteriza por por esta interculturalidad. Pero me parece que hay que asumir también esta parte de la responsabilidad social ante lo que comentaban hace un rato, ante esta inequidad, ante esta discriminación, ante la xenofobia, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto provocado por esta serie, ¿no? de acontecimientos que desde mi perspectiva son procesos que vienen alternando entre lo tradicional y entre las innovaciones, ¿no? Y dentro de ello incluso también la cuestión que tiene que ver con la cultura digital. Y bueno, me parece que renovar esta discusión tendría que ver con acercarse a este tipo de prácticas y verlo ver esta necesidad de la práctica de la educación, si bien como una práctica innovadora, pero desde una óptica mucho más plural, mucho más integradora, como bien dicen, recuperando esas buenas prácticas, interactuando, independientemente del tipo de museo de que se trate, pero también revalorizar la importancia de este lenguaje que permite que se haga ese contacto con las personas, ¿no? Pues un lenguaje que apuesta mucho más a la cercanía, más que a la especialización. Y entonces, bueno, yo pienso que hay que ir no a una nueva definición, vaya, de museo, ¿no? Sino a la búsqueda de esos significados. O sea, rescatar esos significados y enriquecer esta gran disciplina que da para mucho, que tiene que ver con la museología, ¿no? O sea, para ver qué tanto existe realmente este vínculo entre la teoría y la praxis dentro del museo, ¿no? Y me gustó mucho lo que comentaba hace un rato Magda respecto a Paulo Freire, porque Paulo Freire también se refería a esto, ¿no? Estamos buscando algo que ya tenemos. Y él decía casi literalmente, decía, la respuesta ya la tenía, solamente me faltaba saber cómo la había construido. Entonces me parece que ahí es donde debemos de indagar en estos foros, en esas discusiones en donde esta riqueza de las vivencias cotidianas nos las pueden dar los propios protagonistas. Yo creo que no hay que buscar mucho, sino más bien hay que llegar a ir concretando para poder aminorar todo esto, pero sobre todo, ¿por qué lo ubico como un debate y reflexión? A mí me parece que el debate y la reflexión tiene que ser algo permanente. Esto. Si me permiten, aquí tocan unos puntos que a mí se me hacen muy, muy interesantes. En 1952 se creó el primer departamento de servicios educativos en México.
todo eso está muy bien y bueno, se hace en un museo del INAH y eso se extiende a otros museos y luego ya pues los del INAH tienen sus departamentos de servicios educativos, los del INBA, en fin. A mí lo que me preocupa es lo que ya se ha venido comentando, es el seccionar. Los departamentos de servicios educativos que han trabajado muchísimo, pero ¿para quiénes? O sea, para capacitar a los mediadores, a los guías, para ver si las cédulas son más didácticas. Pero mi pregunta inicial es, bueno, todo el museo tiene que ser educativo. Entonces, esos departamentos de servicios educativos, ¿qué tanto abarcan? ¿Sí? Es mi primer punto de que digo, bueno, ahí hay mucha sección. Otra cosa también, cuando se crean estos museos y el INAH y sobre todo el Museo Nacional de Antropología, hay que verlo que se hace en el momento en donde también es un impulso a los libros de texto. Y si nosotros analizamos las imágenes que se utilizaron en esos primeros libros de texto y las piezas que están en el museo y esa reconstrucción simbólica, realmente es algo muy interesante y se da uno cuenta porque en ese momento estaba muy seccionada y era para público infantil, ¿sí? O sea, ahí había un paralelo, un interés específico que los museos se enfocaran mucho al público infantil, pero bueno, ya estamos en el siglo XXI. Aquí yo tengo unas dudas y tiene que ver, quiero centrarme mucho en México, porque es algo que yo he escrito al respecto y me preocupa. Me preocupa que en México, la idea de comunidad la sigamos relacionando directamente con el mundo indígena. Y este es un discurso político que sigue prevaleciendo. A mí me preocupa mucho porque luego en museos universitarios, ¿qué hago con la comunidad universitaria si no es indígena? Entonces lo que te dicen, no es que los universitarios no son comunidad, no, pues claro que sí, como la comunidad de médicos, la comunidad de arqueólogos, de arquitectos. Efectivamente hay muchas comunidades. El discurso político mexicano tiene que reconocer eso y no enfocarlo nada más a los grupos indígenas o de las 68 lenguas que tenemos, vivas que tenemos actualmente. Y lo que me da miedo, dada esa tradición que tenemos nosotros en cuanto al término comunidad, es que si cometimos un error en los museos al seccionar a los públicos, o sea, del gran público, seccionarlo en distintos públicos, ¿cómo le hago para que no se cometa el mismo error con las comunidades? No sé, lo pongo sobre la mesa, porque sí suena muy bonito, pero a la hora de la hora, la atención en el museo, supónganse que ya no sea público, sino que sea comunidad. Eso que me hace más educativo, que me hace más eficiente, e incluso retomo la idea de hace varias décadas del INAH, al tratar de unir sus servicios bajo la idea de comunicación educativa, ¿no? Que eso le daba más apertura. Pero bueno, no sé, lo pongo sobre la mesa. Magda, ¿tú querías comentar algo? Yo quería comentar algo que me parece interesante. Creo que sí, el reto también es definir comunidad y definir el papel que hacemos para aperturar al museo, pero creo que tiene que ver más en el cambio en viraje de los públicos a las comunidades, tiene que ver más en que tú partes de que la construcción tiene conocimiento, la comunidad ya tiene conocimientos, tú no tienes que ayudarlos a construir. Entonces, esto le permite al museo ser multifacético en la percepción de comunidades. O sea, tenemos que entrenarnos de otra manera para abrir esas comunidades. Creo que ya no importa las comunidades específicas. Estoy de acuerdo que ahorita hay una coyuntura, pero creo que es una coyuntura muy importante.
sí estábamos olvidando las comunidades indígenas de nuestro país. No creo que todo tiene que estar focalizado en las comunidades indígenas, pero sí había un proceso de colonización del cual tú también hablaste al inicio de la presentación, de qué era lo que nosotros teníamos que decir, y que la descolonización tiene que ver con esto, con esta apertura, hacer un espacio mucho más democrático. Entonces creo que a los museos, por lo pronto, de arte contemporáneo, no les afecta tanto tratar de definir desde una perspectiva muy didáctica las comunidades. Lo que les interesa es que las comunidades se apropien del discurso y que generen un espacio crítico, y entonces la percepción es diferente, ¿no? Tiene que ver más, yo creo, en ese sentido, a que las comunidades pueden ser cualquiera. No iremos trabajando a una sola comunidad, sino iremos trabajando a un entorno, porque hoy la globalidad pues no te permite trabajar en una sola comunidad. Lo que estamos viviendo es que ahorita estamos viviendo una pérdida de comunidad, y cómo lo resarcimos a través de la plataforma digital. Pero la pérdida de comunidad es lo que nos está preocupando en este contexto. Entonces creo que, y sin embargo no está definida, que yo no te podría decir a qué comunidad pertenezco, más que a la de museos, que me queda clarísimo, porque yo ahí me siento incluida, yo ahí me siento representada. Pero sin embargo, lo que nosotros añoramos del espacio público no es el espacio público, es la vida en comunidad. Y eso creo que es uno de los grandes aprendizajes que el museo tiene que ver, que hoy en día se está conectando cualquier clase de comunidad, cualquier tipo de persona y cualquier tipo, y que representa una comunidad, porque son parte de un constructo social. Y entonces ahí yo creo que es algo muy importante. Creo que es una gran coyuntura para los museos, para entender que tienen que abrir a esas comunidades y pensar que cada comunidad va a construir sus conocimientos, y que tú tienes que generar las plataformas para la interpretación de esos conocimientos. Ahí está el reto. Es un reto, porque ahora ahí está el reto, y si tienes razón, es un gran reto. Y a lo mejor fallamos en el contexto, pero si no fallamos, nos volvemos una institución de gran permanencia a lo largo de los siglos. O sea, estamos desde el siglo XIV, desde las primeras colecciones, pero no así en el sentido de un compromiso social, y creo que eso es parte de lo que hoy es el gran reto a lo que va, ¿no? Bueno, va por ahí. Yo creo que lo que hay que transformarnos es reeducarnos a nosotros, a pensar hacia adentro cómo generar esas plataformas de herramientas, ya no de conocimiento, sino de herramientas que les vas a dar para que esa comunidad, sea cual sea, pueda llegar e interprete el conocimiento. Interprete el conocimiento, el mensaje, el espíritu crítico que tú quieres dar. Es un reto muy grande. Muy grande. Gracias. Definitivamente. Gracias. Aquí comunidad tiene que ver mucho con lo que mencionabas antes, el sentido de pertenencia, es lo que hace comunidad. Pero aquí a lo que voy es de que esta visión pone a trabajar muchísimo a los pedagogos para pensar en la mediación que va a ser en esta nueva visión de comunidades y que tienen determinado sentido de pertenencia, el que sea. La mediación, ¿cómo la piensan? Tanto en un museo presencial como en uno virtual. No sé, Lucía, o quien quiera comentar al respecto. Bien. Angie, bueno, pues, no sé, Maya, es que no sé si tú querías hablar, Maya. Bueno. Yo le doy la palabra a Maya si quiere hablar. Es que no se escucha, Maya. El micrófono. Ya se escucha. El micrófono desde allá, desde la plataforma. Gracias. Mira, creo que hay dos conceptos.
estamos ahorita en el diálogo sobre el museo comunitario y no sé si redondear en ese sentido de lo que viene siendo el museo comunitario como una herramienta, como una organización en donde fue hecho por la comunidad y que sabemos, y sí prácticamente tenemos ese prejuicio del que empezaste tú comentando, que siempre que hablamos de un museo comunitario pensamos que es un museo para indígenas o para un sector que lo tenemos así como muy focalizado. No necesariamente sabemos que no debe de, que no es así, que no debiera ser así, porque hay comunidades de todo. Podría ser la comunidad de los zapateros, de la comunidad de los destileros y el Museo del Tequila, no sé. Hay diferentes comunidades, no necesariamente tiene que ser esa comunidad indígena. Pero ahorita tocaste otro punto y no sé si ahí vendrían estas dos, digamos, estas dos disyuntivas. El museo, cómo ha evolucionado y cómo tendría que estar en el imaginario de los jóvenes y si estas nuevas tecnologías pueden provocar, digamos, este sentido que antes teníamos, por lo menos los de nuestra generación, al asistir a un museo presencialmente. Esa es la otra parte de la que tú nos estabas hablando, que si visitar un museo a través de una pantalla provoca ese sentido de admiración, de ilusión, o simplemente algún museo en donde ya se puedan tocar las piezas, que si da ese mismo, digamos, aspecto que pudiera dar una pantalla. No sé si esa sería tu segunda pregunta, que si la tecnología provoca esta misma ilusión, ¿no? Allí es donde hiciste esa doble pregunta. Claro, no, yo lo que veo es que los pedagogos se tienen que reinventar completamente, repensar y todo, sí, porque el asunto es muy complicado, sí. No nada más por las comunidades no territoriales, sino sociales, los sentidos de pertenencia. Pero ¿cómo le hacen estos pedagogos? Lucía, tú que no estás tan metida con las nuevas tecnologías, al rato te dejo a ti, Angie, porque yo sé que tú eres muy moderna. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Por un lado, ayer, por ejemplo, en Barcelona hubo un concierto, en la sala de conciertos se abrió, y en vez de público hubo plantas. Pues está muy creativo. El público fueron plantas y llenaron todo el auditorio con plantas. Sí, lo vi. Esta pandemia también nos pone en jaque. Para esa visita virtual, pues tenemos que ser sumamente propositivos y creativos, porque la competencia de todas las actividades que pasan a plataformas virtuales, pues es muy fuerte. Pero bueno, Lucía, ¿tú qué me dices en cuanto a los museos presenciales? Bueno, por principio, yo creo que hay que considerar algo particular que tiene que ver con, o sea, ver al museo como mediador, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en ese sentido, y esto lo escribí ahorita con lo que estaban comentando, me parece, y en ese sentido de comunidad, que aborda aspectos porque impulsa principalmente la negociación del saber, que hace un rato decía Maya, pero también el significado entre los profesionales, quienes forjan precisamente las culturas, y los visitantes. Y sí quisiera, sin abundar en ello porque no es mi campo, pero yo creo que en esta era de la utilización de la capacidad mediática del objeto, si así se le puede llamar, ya me corregirán,
existen dilemas diversos, ¿no? Y en ese sentido me parece que debemos aprovecharles para crear las experiencias, crearlas, pero también conectar a las personas con sus historias y reconocer que hay diferentes formas de representación, no solamente de presentación de colecciones. Y para esto, o sea, esto con el objeto sobre todo de implicar a las comunidades, de mantener un contacto con ellas, a través de esta memoria compartida, que yo creo que es este ejemplo que acaban de dar, propiciando la conexión también con con otras comunidades, ¿no? Y hay muchos ejemplos, hay muchas enseñanzas que debemos recuperar de esas otras formas que no habíamos potenciado y que de hecho se están haciendo a partir de esta nueva, de esta creatividad. Y a mí me parece que en ese sentido, una situación que estaba muy ligada a ello, de lo que tú llamabas la museopedagogía, que yo no pensaría en un espacio independiente como se comenta, sino más bien que la pedagogía justo es la que hace surgir y poner en relación y operar esos saberes, ¿no? Ligados a las características, por supuesto, de los sistemas educativos. Hace un rato se hablaba de lo formal, de lo no formal, de cómo acuden al museo, pero principalmente en una condición que tiene que ser de este papel de ampliar ese campo visual, ¿no? El campo visual no solamente del objeto, sino del propio ser humano para este desarrollo integral, y el desarrollo integral abarca lo formal, lo informal y una serie de elementos que tendríamos que estar pensando, ¿no? Si se trata de ese proceso relacional y cómo es que actualmente en este marco de estas que estamos atravesando en políticas culturales y sociales, tendríamos que abonar hacia las políticas educativas y las políticas educativas en el marco de los museos. Yo creo que ahí tenemos también algo pendiente, ¿no? Que se requiere matizar cuando nos acercamos al terreno de lo educativo y todas sus disciplinas, porque no solamente es la pedagogía. A mí me parece que la pedagogía es una de ellas, ¿no? Y justo lo que hace es que moviliza y pone en acción la pedagogía, pero ¿qué otros saberes son también los que se están interrelacionando? Ahí a mí sí me gustaría que pudiéramos tocar este punto porque en esta relación, ¿no? Entre disciplinas, entre conocimientos, entre saberes, es como podemos nosotros hacerlo. Y me parece que aquí estamos ahorita 4, 5, si ustedes quieren, pero hace falta mucho más trabajo al respecto. Es lo que podría comentar. Sí, claro, y además, para poder definir una política cultural sobre museos y demás, debemos tener muy en claro qué concepto de museo vamos a manejar, ¿no? Entonces, bueno, Angélica. Sí, doctora. Bueno, pues quería comentar respecto a lo de comunidad. Creo que respecto al museo comunitario, creo que es muy importante porque es una construcción por parte de las personas que forman parte de una comunidad, que puede ser muy diversa, como ya lo han dicho ustedes. Entonces, vemos que lo que se resguarda en ese museo comunitario es algo que está hecho y está preservado por la propia comunidad, es decir, no es un patrimonio cultural que sea impuesto, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero creo que lo importante aquí es que tanto los museos comunitarios o cualquier otro tipo de museo, lo que se busca es crear una identificación con el otro. Y me refiero al otro, puede ser desde el otro de nuestro pasado hasta el otro que está en nuestro presente, las diferentes formas de expresión, incluso actuales. Entonces creo que esta parte es importante porque recuerdo que hay unas imágenes del Museo el Memorial del Holocausto en Berlín, de personas que van y se toman fotografías graciosas como si fuera un lugar que pueden tomar de chiste y hacen fotografías que son selfies pues para el recuerdo. Pero aquí es lo importante de la comunidad y de la identificación con el otro y del patrimonio y de lo que representa, porque esa identificación, si yo no sé lo que pasó ahí, si no hay, de alguna manera, no hay una mediación con ese lugar o con las personas que lo visitan, pues pueden hacer ese tipo de fotografías que
parecerán para ellos muy graciosas, pero que incluso un artista, no sé, tengo aquí las fotografías, no sé si las podría poner, si puedo compartir la pantalla para que las vean y que sea un poco más visual. Permíteme tantito después, por favor, ¿sí? Termina estos comentarios porque tenemos comentarios del público. Perfecto, perdón. Entonces, nada más comentarles esto, que si no hay una identificación con este lugar, si no hay una mediación adecuada, si no hay una interpretación de ese patrimonio, pues las personas que vayan van a tomar ese tipo de fotografías sin saber que ahí se mataban a las personas, que ahí había cadáveres. Entonces, lo que hace este artista es combinar esas fotografías actuales con las fotos del pasado. Entonces, ves a la persona que se está tomando la selfie sobre los cadáveres de otras personas en los campos de concentración y son muy fuertes. Pero de alguna manera creo que lo importante de esto, de crear comunidad es esto, identificarnos con el otro, ya sea el otro que está ahorita o el otro de nuestro pasado. Entonces eso es lo que quiero comentar. Gracias. ¿Están de acuerdo? Hay unos comentarios a distancia. ¿Los escuchamos, por favor? Gaby. Claro. Felipe Aguilar dice, los nuevos retos enfrentados en esta pandemia nos abren la pauta para replantear objetivos y funcionalidad de museos colectivos y virtuales. Patricia Terán comenta, ante esta pandemia, los museos tenemos que repensarnos. Atrás quedará que el éxito de un museo se mide por cantidad de usuarios atendidos. Se tendrá que plantear experiencias de calidad. Lograr vivir el museo sea una experiencia agradable y placentera. Dar a los usuarios seguridad y tranquilidad. Y ser espacios de reflexión y sanación ante esta pandemia. También Ginger Marjan comenta, creo que visitar un museo digital puede ser tan sensible como hacerlo físicamente, si se parte de la curaduría correcta, usando un lenguaje accesible y apoyándose en actividades complementarias. También Paola Araiza comenta, lo que menciona mi colega Lucía es fundamental. Es necesario y cada vez pertinente contar con políticas educativas en el ámbito museal. Y por último, Manuel BR comenta, y sin embargo, una selfie es una forma de identificarse con el museo. Tal vez la selfie sea diferente después de la mediación o la curaduría de la exposición. Su micrófono, doctora. Sí, gracias, Gaby. Si están de acuerdo, que Angélica busque sus fotos, ¿sí? Unas 2, 3 fotos nada más. ¿Quieren comentar sobre los comentarios que hicieron, por favor? ¿Algo que decir? Pues si quiere, doctora, le muestro lo de las fotografías mientras van haciendo el comentario y yo me quedo en silencio para que las vayamos viendo, ¿le parece? Mejor escuchamos a Mal y después dejamos un ratito para tus fotos. Ok, sí. Pues creo que tiene mucha razón el público, creo que que tenemos que buscar tal vez no el gozo directo de ver una pintura o una obra directa, de manera directa, pero yo creo que la virtualidad sí te da la posibilidad de generar experiencias de pertenencia. Tiene que ver mucho con la inteligencia del museo, con la inteligencia de cómo abordar esos aspectos. Si pensamos que tenemos que abordarlo de manera informativa, creo que el mundo de la comunicación hoy nos tiene globalizados, ¿no? Entonces ya la información del discurso, o sea, tenemos que entender a partir del alfabeto, que es la virtualidad, y no a partir del alfabeto de lo analógico. Y creo que este es el reto que hoy tienen en día. La información en términos de la plataforma digital, pues la accesibilidad de la información es muy rápida y tal vez mucho más pertinente que la que el museo da. Entonces tenemos que generar experiencias y la construcción de experiencias tiene que ver
con los aspectos de curaduría. Y ahí creo que lo más importante es que el museo hoy en día tiene que prevalecer no solo el aspecto de un curador que genere exposiciones, sino de un curador que genere un curador educativo que te permita hacer un análisis, pues generar esas herramientas para poder comunicar a través de este nuevo lenguaje virtual, ¿no? Porque es un nuevo lenguaje, es un nuevo mundo, es una nueva realidad y tenemos que aprender de esos discursos, ¿no? Bueno, nada más para comentar, pero creo que Angélica tiene mucho más que aportar en ese aspecto. Gracias. Dejamos que Angélica presente sus fotos, ¿les parece? Sí. Adelante. Bueno, nada más te las muestro aquí rápidamente para que... déjenme ver. Nos comentas, por favor. Sí, miren, pues son estas fotografías justamente, las que se tomaban las personas, aquí les voy a bajar, ¿cómo se las tomaban? Sí, como hacían el comentario de las personas del público, sí, una selfie puede ser una manera de apropiarse del museo, y como mencionaba también el comentario del público, decir un tipo diferente tal vez de selfie, tal vez te puedes tomar una fotografía, pero tal vez no de esta manera, porque lo están tomando como si fuera algo de broma, y aquí vemos cómo está el memorial, y aquí vemos la foto de la chica haciendo, bueno, las acrobacias, pero con las personas de atrás, que en realidad eran todos los cadáveres, que no es un lugar para hacer este tipo como de selfies de, ay, pues yo estuve ahí como para presumirlo, no sé, y eso también tiene que ver con la forma de educar también al público y de reeducar al público también y decir, bueno, es un lugar en el que es un memorial, que también forma parte de un museo, pero no por eso te vas a tomar ese tipo de fotografías así como si fueran de, ay, pues es que es gracioso. Y entonces, bueno, nada más quería que las vieran para que no nos quedáramos con la duda. Eso era todo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, comentarios. Comentarios al respecto. Maya. Sí, bueno, sobre las fotografías casi nos dejó sin habla porque están totalmente fuera de lugar. Ahora, no creo que sea así como un público en el que se pueda uno basar y hacer un juicio exactamente por unas personas que llegaron a hacer eso sobre las selfies. Hay otro público que hace selfies y que buscaban nada más entrar a hacer una selfie, por ejemplo, en la Gioconda. La gente no le interesaba ni siquiera cuándo fue pintada, por quién fue pintada, sino nada más enseñar a su comunidad que habían estado en el Louvre y aunque hubieran hecho una cola de 2 horas y que estuvieran entre 500 personas, nada más hacían la selfie. Y tan es así que el propio museo puso unos cartelones en todo el recorrido para ir a ver a la Mona Lisa y decía, este es un lugar para hacerse selfie. Y ya no era la original, sino que nada más se sacaban y era el mismo marco, la misma estampa, nada más que no la original, para que la gente no estuviera abarrotando la sala con ese único propósito, ¿no? Entonces, esta parte de las selfies creo que el museo, dependiendo cuál, lo va a tener que manejar mucho. Pero volviendo un poco a esta ilusión que te puede dar un recorrido virtual, el que Mac ya lo planteaba muy bien, y que el público entre sus preguntas dice que y un poco hace el exhorto de que los museos tienen que trabajar mucho más sobre estas propuestas virtuales que se van a hacer, creo que tienen toda la razón, ¿no? Que tienen que tratar de crear esta parte o tener esa intención que el propio artista, en el caso de los museos de arte moderno, pero que el propio artista quiere, bueno, pues provocar en el público a través ahora de una pantalla, ¿no?
no nada más estando allí, viendo hasta las texturas un poco, o lo que puede ser la obra plástica o la obra escultórica, sino también esa obra de arte que provoque estas mismas sensaciones a través de una pantalla o el mismo recorrido por un museo. Los museos tienen que trabajar mucho sobre eso. Es verdad, lo que comentó alguien en la red. Yo quiero hacer un poco de ruido, Angie. Ahorita la vida de los jóvenes son selfies. Hazle como quieras, pero no se despegan del teléfono y a mí no me gustan porque distorsionan mucho la cara. Pero ellos viven de eso. Es su emoción. Entonces, yo te diría, ¿y por qué no? Si es la vida de los jóvenes y así va a continuar. Sí, en este Museo del Holocausto estoy esperando una reacción de respeto de como templo y ya no se da, porque no lo reconocen así. Primero te diría yo, bueno, ¿y por qué no? ¿Y cómo le vas a hacer? Pero vuelvo a mi primer pregunta de todas. ¿Cómo le hacemos para que el museo se mantenga educativo? Tanto el museo físico como el virtual y el que se enfrenta a las selfies. ¿Cómo le hacemos? Los pedagogos yo creo que no deben dormir. No sé, ¿ustedes qué opinan? Muy bien, sin entrar en controversia, porque definitivamente estoy de acuerdo con que el museo no solamente debe hacer, y sobre todo en su función pedagógica y educativa, no solamente debe construir programas perfectamente planificados y demás, sino que estos deben, hace un rato lo decía, deben ser motivadores, ¿no? Deben facilitar formas de expresión también para que quien está en contacto con lo que se muestra, que tenga oportunidad también de recrear su propio pensamiento, su razonamiento, en ese sentido de un pensamiento creativo también, no solamente reflexivo. Me parece que dentro de ello la respuesta está dada, o sea, ¿qué le provoca a ese visitante? Eso es lo que le está provocando. ¿Se siente a gusto? ¿No se siente a gusto ahí? No sé, porque sí es otra cuestión también de ver esa percepción y por qué este tipo de manifestaciones, pero a mí me parece que es una de las virtudes de los museos, ¿no? Y que debería potenciar, que tiene que ver con provocar, o sea, ser estimulante, estimulador, pero además también que dejemos de interpretación, de manifestación, ¿no? Y cuando se hablaba hace un rato, lo decía Magda, sobre los museos históricos, durante mucho tiempo han estado en la respuesta a las preguntas que se hacen y muy ligadas al discurso de la escuela y demás, ¿no? Entonces, los museos históricos no tienen por qué hacer eso. Tenían que ser también provocadores y para que las respuestas, no como respuestas, sino como construcción de nuevas preguntas, sean manifiestas, ¿no? Por quien tiene contacto con ellos. Y quiero aquí dar un ejemplo, y esto es reciente, ahora en el marco de la pandemia, teníamos pendiente, y siempre lo hacemos en una de las asignaturas que imparto, es investigación, cualitativa, la que me toca este semestre, y justo una de las tareas que íbamos a hacer era visitar el Museo Nacional de las Intervenciones. Curioso, porque ahí trabajé 8 años, pero resulta que es un museo diferente, no lo conozco perfectamente en cuanto a su dinámica actual y demás, pero decidí que solicitarles que hicieran, que aprovecháramos y que pudiéramos tener otro tipo de diálogo cada uno en esta visita, en este recorrido virtual, y no saben cuántas sorpresas me llevé. Justo son estudiantes de pedagogía y ojalá en algún momento pudiera compartirles todo lo que escriben, las dudas que les presentan, las críticas también, pero créanme que si nosotros logramos esto, no solamente en lo que da como la herramienta, como la posibilidad, sino también quienes estamos en el otro lado, y que también somos educadores y tenemos que propiciar este tipo de vínculos pedagógicos que yo siempre he dicho, ¿no? Que ahí el mirlo blanco
es la didáctica. Entonces, parte de esto es lo que tendríamos nosotros que estar recuperando. O sea, ¿cuál es la didáctica también que estamos potenciando o que tratamos de sacar a la luz cuando procuramos generar estos diferentes medios o recursos? Gracias, Lucía. Angie, ¿qué tienes que decir? Gracias. Bueno, pues muy interesantes las preguntas respecto a, ¿y por qué no tomarse la selfie? Bueno, creo que algo bueno que salió de estas selfies que tomaron fue el contraste de lo que hizo esta otra persona, la combinación que hizo de la realidad con las personas que tomaban la selfie. Entonces, bueno, eso fue algo bueno. Ahora, ¿cómo hacerle para que las personas, los visitantes, que son distintos, los públicos, o sea, les llegue el mensaje, lo puedan asimilar? Creo que tiene que ver con algo que me gusta mucho, que tiene que ver también con la educación y que se llama educación patrimonial. Creo que la educación patrimonial nos permite incorporar este patrimonio que es de todos y nos permite identificarnos también con ese patrimonio y no verlo como algo que es impuesto, como algo que es que porque lo dice X institución, no, sino porque es un patrimonio que yo lo reconozco como mío, aunque sea un patrimonio que haya pasado hace mucho tiempo, un lugar que haya pasado algún suceso hace mucho tiempo, que me permite identificarme con ese lugar. Entonces creo que tiene que ver con la educación patrimonial y también con la interpretación del patrimonio. Hay un texto de Tilden Freeman que se llama justamente Interpretación de nuestro patrimonio, y en el que nos dice que para llevar a cabo esta interpretación hay que relacionarlo con las vivencias de las otras personas, es decir, retomar lo que ya mencionaban las demás ponentes, las experiencias de las propias personas que no son una tabula rasa, sino que ya traen conocimientos previos. Entonces, tratar de relacionar esos conocimientos previos de las personas de acuerdo a las características de la población, de los públicos o de las comunidades, para poder crear una identificación y un vínculo entre el lugar con las personas y con sus características. Entonces, creo que esta parte es importante. Ahora, un comentario respecto a los museos digitales y los museos virtuales, es que creo que tienen un potencial muy, muy amplio y, bueno, también con mis alumnos hice este semestre un ejercicio de que ellos encontraran museos digitalizados o museos virtuales y encontraron realmente unas joyas. Hay algunas cosas, bueno, de Dalí, del Bosco, bueno, incluso de México, también de los códices. Hay un códice que es el de la Cruz Badiano que ya está digitalizado y lo podemos consultar. Entonces, desde ahí podemos estar teniendo esa información, digamos, de una fuente directa. Creo que tienen unas grandes ventajas. Sin embargo, creo que también hay que romper con ciertos mitos que se tienen de que es que van a sustituir, como si el libro digital fuera a sustituir al libro físico, y en realidad no va a ser así, es solamente un complemento y es en algunos casos otra forma de acercarse, ya sea al museo o al conocimiento, es otra forma, es distinta. Entonces creo que también hay que, pues parte de la adaptación que debemos tener hacia estas nuevas tecnologías, porque finalmente no las vamos a poder quitar. O sea, es algo que viene y que está, como usted lo ha dicho, doctora, que llegó para quedarse. Entonces, tenemos que adaptarnos. Y creo que la arquitecta Maya quiere hablar, eso es todo por mi parte. No, nada más sobre esto último que dijiste. Nos estamos adaptando, por eso estamos así ahora reunidos, ¿no? Aquí lo vemos, estas son las nuevas tecnologías, estamos haciendo una reunión virtual. Los jóvenes ya estaban más adaptados, los jóvenes sí se conmueven ante una obra de arte vista a través de la computadora y los jóvenes sí pueden alegrarse, se pueden entristecer, pueden soñar, pueden a través de un libro digital y bueno, y sentir todas esas sensaciones que te puede dar una obra de arte cuando está uno presencialmente en un museo. Yo sé que a lo mejor no se puede uno tomar una selfie en una pantalla visitando un museo, pero la sensación que puede llegar a dar una obra de arte haciendo un recorrido virtual en un museo, yo pienso que las personas que están
acostumbradas a este tipo de recorridos, pues sí sienten esas mismas sensaciones. No sé si de la misma sensación del espacio o lleguen a estar exactamente las mismas tonos en los colores de algún cuadro, pero sí provocan esa sensación y esa ilusión de la que estamos hablando. Ahora, muchas veces después podrán ir a reconocer esos espacios que han recorrido virtualmente y se darán cuenta de lo que vieron a través de la pantalla, ¿no? Pero esto que dices, nos tenemos que ir acostumbrando, creo que ya llevamos 3 meses acostumbrándonos día a día de hacer estas reuniones virtuales. Nos falta un poco el abrazo, el apapacho, pero aquí estamos. Claro. Yo no sé, Angie, yo creo que al paso que vamos, dentro de unos 20, 30 años, habrá niños que no saben lo que es un libro físico, ¿eh? O sea, ahorita las personas que aprendimos a leer en libros en papel, ¿sí? Extrañamos el libro, extrañamos su tipografía, su olor y demás, pero eso se queda en una etapa romántica que yo creo que con nosotros se va a ir. Sí. Por un lado, pues igual puede pasar con los museos, tristemente. Y eso, ahí me voy con mi pregunta. A ver, si hay muchos aspectos didácticos y educativos que nos fallan en nuestros museos. Y luego, estos museos los hacemos digitales, los hacemos virtuales, las visitas son virtuales. ¿Cómo le hacemos para que sí sean didácticos y educativos y definitivamente sí jale a la gente y no nada más lo vea virtual, sino que también lo invite a ir al museo presencial? Yo creo que falta mucho, porque lo que está pasando es de que subimos las imágenes a la red, incluso el Van Gogh, todo lo que tiene que ver con la recuperación, la pintura, la restauración y demás, está muy bien, pero tiene que haber mucha sentido educativo o de comunicación educativa para que los haga llamativos. Y ahí es donde considero que la pedagogía tiene mucha chamba todavía. Ya, yo te dije que, bueno, las nuevas tecnologías iban a ser aquí el negrito del arroz, ¿no? Pero ¿cómo sacamos esta situación adelante? La estamos viviendo. ¿Cómo hacemos que sí valga la pena visitar un museo? Que sí valga visitar un museo virtual, que no sea nada más la serie de imágenes y jueguitos y cosas esas. Y sobre todo, que sí pueda crear sentido de pertenencia en distintas comunidades, para distintas comunidades. Si no lo ha logrado el museo físico, ¿cómo lo hace el virtual? Creo que es un reto, no sé. Adelante. Bueno, yo solamente quiero rescatar en esta pregunta, sin afán de regresarme, pero hace un rato que se hablaba sobre el patrimonio. Creo que ahí tenemos que considerar 2 elementos, no solamente el objeto del patrimonio, sino al sujeto del patrimonio. Si nosotros consideramos al sujeto del patrimonio, entonces esas otras, habrá variedad de formas, infinidad de formas de acercamiento en donde, además de esas relaciones afectivas, que bien sabemos y que tienen lugar en estos espacios, a la vez que intercambios y demás, porque se configuran sin lugar a dudas de diferentes maneras de ver, de ser, de interpretar al mundo. A mí me parece que esto tiene que llevar a recuperar distintos saberes, pero también distintas prácticas
para regresar a este sujeto del patrimonio, ¿no? Y yo creo, me parece que el educador de museos, no solamente pedagogo o pedagoga o estudioso de la educación, sino aquí me refiero a todos los que confluimos, ¿no? En el marco de los museos, pues tenemos un reto muy importante, ¿no? Porque somos activos partícipes y artífices también de estos espacios, ¿no? Y este mundo que tratamos de trasladar a los ojos o a la experiencia de otras y otros, tiene que ir, pues de alguna forma, no traducido, pero sí tiene que ayudarle a crear y a recrear significativamente ese conocimiento del mundo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto que se comenta respecto a la didáctica del patrimonio, a la pedagogía patrimonial o como se le quiera configurar, por supuesto que nos pone en un reto y en una circunstancia muy importante y yo sí quiero regresarme a este lugar desde donde soy y me parece que no puedo dejarlo de decir, que sí se requiere de una reflexión mayor desde la epistemología, ¿no? Y cuyo objeto sea lo que hace un rato estaba diciendo y que configuro como un desmantelamiento de esas concepciones, interpretaciones, de esas prácticas que subyacen al trabajo educativo dentro de los museos, ¿no? Y que estos sirvan como marcos, me parece, teórico-metodológicos, que se utilizan dentro de los museos, porque ahí es donde están construidos, para poderlos llevar a un lenguaje diverso, ¿no? Me parece que esa pudiera ser uno de mis aportes al respecto. Gracias. Mac. Para mí, creo que el museo debe de hacer un trabajo al interior, estoy totalmente de acuerdo con Lucía, de reflexión, pero tiene que generar una línea editorial. Yo creo que parte del problema de por qué no tiene impacto aún es porque debe de construirse, igual que ella dice, con un sentido mucho más horizontal de la propia estructura del museo, porque esto nos permitiría generar también diferentes visiones en la discusión. Una de las cosas es que digamos, lineamiento, no lo quiero llamar lineamiento, sino, digamos, la definición de qué quieren comunicar, tiene que ser construida colectivamente y tiene que tener una claridad de quién va a ser los generadores de contenidos, porque creo que también parte del problema es que ahorita estamos utilizando herramientas ya dadas, porque pues nos agarró, por lo menos en México, con la puerta en las manos, la mano en las puertas, perdón, en donde pues ya no habíamos preparado la información para llegar a esto. Había muy pocos museos que habían trabajado para generar un discurso digital y virtual. Y creo que esto ha hecho que retomemos experiencias del pasado para subirlas. Pero creo que a partir de ahora los museos tienen que trabajar un proceso de reflexión editorial de qué, hacia dónde y cómo quieren comunicarlo. Y creo que también, no sé si es la palabra editorial, pero creo que pinta muy bien de generar una base de hacia dónde quieren llevar. Porque la globalización, si nosotros estábamos pensando que las comunidades eran difíciles de identificar, la globalidad digital es 3 veces más difícil de identificar. O sea, ahora sí que la diversidad de las comunidades digitales es tan amplia que lo que tenemos que generar es una identidad. Ahora sí que, y suena horrible y voy a utilizar una herramienta muy de la política gerencial norteamericana, pero tenemos que generar una marca, ¿no? Y una marca en un sentido muy positivo, no en un sentido peyorativo, sino cuál es el mensaje que quiere el museo comunicar y cuáles son los elementos que va a nutrir esos mensajes. Si el museo hacia el interior no había hecho esta reflexión, creo que hoy en día, pues
ya no la va a poder detener, porque esto ya no lo vamos a poder detener. No hay ninguna claridad de cuándo vamos a poder regresar a la vida presencial o analógica, ¿no? Ya no hay camino atrás, y yo creo que muchos de los museos en México están trabajando para discutir al interior cómo y quién es el comunicador, porque el discurso y la plataforma tiene otro lenguaje que no es el que el pedagogo estaba tradicionalmente acostumbrado, porque el público llegaba, podía interactuar. Aquí la interacción es mucho más difícil, ¿no? Cuando hay foros abiertos de discusión, como es este caso, pues hay una gran interacción, pero generalmente los museos suben la información y en algún momento del mundo digital alguna persona la retoma y la ve. Entonces, lo que tiene que hacer es generar, en mi opinión, sin ser pragmática, un sello de identidad, un sello de identidad digital. Y eso es un proceso mucho más difícil que el educativo aún. O sea, porque ya llegar a esa tercera dimensión que es generar plataformas, pues todavía creo que México no está aún listo, ni muchos países, ¿eh? No creo que seamos los únicos que estamos viviendo esto en este momento. Creo que yo tengo a mí, por ejemplo, la página del Museo de Ciencias del Reino Unido me parece fantástica, ¿no? Y me parece fantástica porque hizo ese sello educativo, ese sello de cómo comunicar el conocimiento. Entonces, realmente, yo nunca he entrado al museo, pero me siento parte de cuando yo entro a esa página, me satisface, me genera orgullo de ver el desarrollo de la ciencia en el mundo por la inteligencia en cómo han desarrollado su plataforma, ¿no? Hay plataformas como la del MoMA que está todo el tiempo diseñándose, cambiando, precisamente previendo quiénes son sus audiencias, ¿no? Entonces, creo que hay muy buenos ejemplos que podemos hacer y que podemos seguir, y creo que sí lo podemos lograr, ¿no? En México yo creo que también hay muy buenas plataformas. A mí me gusta mucho la del Museo del Palacio. Ha invertido mucho tiempo en poder construir una plataforma para eso, su plataforma educativa, el uso de Spotify, de diferentes herramientas, ¿no? Los Instagram, que son súper activos, están generando también pues una visión mucho más profunda, pero también lo que está haciendo el MUAC es realmente importante, ¿no? Los podcasts que está haciendo, esta serie de thrillers, el cómo ha involucrado a los artistas en la creación de contenidos. Hay cosas súper valiosas que están surgiendo en esta coyuntura que creo que pues llegaron para quedarse, ¿no? Que no lo podemos olvidar, ¿no? Cómo los curadores están dando conferencias en vivo para explicar una obra de arte o la estrategia de una noche de museos virtual, ¿no? No perder ese público asiduo y generar una noche de museos virtual. Pues es un esfuerzo realmente importante que las instituciones han hecho para volver a reactivar información, a veces trayendo cosas del pasado, pero a veces preparando estos diálogos para el futuro, ¿no? Entonces yo creo que lo que se requiere ahorita es un proceso de inmersión, como decía Lucía, ¿no? De rescatar lo que sí tienen, eso que les son, ese conocimiento, ese background que tienen adentro, y pues detonar a esta nueva plataforma esas herramientas. Pero no pensando que son iguales, sino pensando que son totalmente diversas y que a lo mejor llega a ese público que tú quieres, a lo mejor no llega, pero tiene que haber también una retroalimentación. Y a mí me gustaría tomar un comentario que hizo Paola Araiza sobre la política educativa y que creo que sí es importante. Creo que sí es muy importante la definición de la problemática desde una política. Y creo que debe de haber una política hoy en día para la virtualidad. O sea, el museo tiene que pensar en esa política
porque si no, demasiadas manos generan confusión, como como la definición del ICOM, ¿no? Demasiadas manos genera confusión. Entonces, esa política podría generar un corpus mucho más sólido de información para el exterior, para eso que está fuera del contenedor del museo y que es la virtualidad, y tienen que volver a generar un contenedor en la virtualidad, ¿no? O sea, tenemos que volver a crear un cubo blanco a la cual la gente transite en la esfera digital, ¿no? Eso creo que es algo muy importante, ¿no?